Estamos en contacto nuevamente con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Milich. Doctor, muy buenas tardes, un gustazo volver a tenerlo en el programa. Hola Víctor, buenas tardes, para mí también. Bueno, como decíamos ayer que habíamos tenido pocos casos el día lunes, 8 nada más, y decíamos, uy, qué bueno, están bajando. Lamentablemente ayer tuvimos un crecimiento de casos, con 27 casos positivos en nuestra ciudad, con 13 casos positivos en el departamento y con un aumento significativo en las otras localidades que van desde Figuera a Pueblo Ester, que tienen 52 casos, teniendo 25 casos Arroyo Seco y 14 casos Pueblo Ester. Estos números que aumentan son significativos y terminan de alguna manera en algún momento impactando la internación. Si bien la internación se mantiene dentro de los parámetros que teníamos ayer, no hemos tenido mayores dificultades, pero siempre bajo un control estricto el movimiento de camas para evitar que no se sature el sistema y podamos brindar la atención adecuada. Bien, lamentablemente los casos se siguen repitiendo. ¿Cuál es la situación de los pacientes internados, tanto en el hospital como en el sanatorio? Bueno, en el hospital seguimos teniendo en la unidad de terapia intensiva, 9 en el sector COVID y tenemos 3 pacientes en el sector febril, pero hay algún paciente que al no ser diagnosticado como COVID está en vía de pasar a la sala de clínica para continuar su atención. También estamos en esa complejidad con los internos, con una sala de clínica bastante demandada y con muchos pacientes. Pasa lo mismo con la internación en maternidad. Por ejemplo, hemos tenido 3 partos casi en continuo hoy, 2 cesáreas el día de ayer, una a la madrugada, o sea que tenemos una complejidad en internaciones, tenemos internaciones pacientes en pediatría, también que eso nos lleva a ocupar camas y a tener que distribuir de otra manera a los pacientes. O sea que no es solamente lo que es COVID, sino que aparece también lo que es estacional y lo que es habitual de fuera de pandemia, así que hay que brindarle la atención correspondiente y eso nos genera una mayor demanda de espacio y de personal para el trabajo. Doctor, hacía mención recién al área maternidad. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas que contraen la enfermedad? ¿Afecta también al bebé? Puede que lo afecte o puede que no, para eso tenemos un protocolo muy bien establecido de control y de protección del bebé. Generalmente lo que no hacemos es aislarlo al bebé de su mamá, sino que el bebé debe continuar con las premisas que nosotros tenemos, que es por ejemplo decir en la primera hora de oro del chico, de ponerlo en contacto junto con su madre debidamente protegida, el chico puede tomar el pecho, puede asistir. Necesitamos siempre un familiar cercano, que puede ser el papá en general, que acompañe a esa mamá en el puerperio, que no se aíslan, por supuesto, en una burbuja de papá, mamá y el bebé, y después se los envía a su casa para que completen el aislamiento y la cuarentena bajo una vigilancia estricta. No hemos tenido muchos casos. Los bebés en general no tienen mayor inconveniente al nacer, salvo cuando son bebés que pueden tener alguna patología que se diagnostica prenatalmente o que puedan nacer prematuros o de bajo peso que requieran la internación en una o sea, neonatología, entonces ahí ya tomamos otras precauciones. Pero en general no se ha demostrado una gran transmisión vertical, decimos nosotros lo mismo que a través de la leche materna. No es necesario que una mamá que tenga COVID suspenderle la lactancia materna, al contrario, seguimos fomentando la lactancia materna como la mejor alimentación para cualquier chico desde que nace y si es posible hasta los 2 años. Bien, doctor, ¿cómo se está trabajando en cuanto a la vacunación? La vacunación se continúa a buen ritmo, volvemos a repetir lo que decíamos ayer, lento pero seguro, con buen ritmo, cumpliendo todos los protocolos como corresponden, respetando mucho el listado que manda la provincia. Ya estamos vacunando mucha gente entre 67 y 66 años y otros grupos etarios que tienen algunas comorbilidades o patología preexistente que han sido incorporados en esta fase de vacunación. En este momento se está vacunando con Sputnik. Sí, se está vacunando con Sputnik. Bien, doctor,
los televidentes me envían mensajes para que le haga consultas. Por ejemplo, una mujer pregunta si los jóvenes con cirugía de pulmón se podrían vacunar antes que les llegue el turno, es decir, si tienen algún tipo de prioridad debido al riesgo que pueden representar. Me comenta que su hijo tiene 35 años y tuvo varios neumotórax y una cirugía de pulmón. Si tiene que seguir esperando que le llegue el turno o si hay alguna posibilidad que ante este cuadro que presenta se lo pueda vacunar antes. Bueno, eso indudablemente es una comorbilidad que si fue declarada en el momento de inscribirse para la vacunación, provincia lo puede tomar en cuenta y mandar el turno un poco anticipado para ese grupo etario. Caso contrario, deberá esperar el turno correspondiente de la provincia porque nosotros no tenemos capacidad de emplear ningún mecanismo de excepción para vacunación. Eso lo maneja exclusivamente provincia, que creo que ahora está haciendo una observación más minuciosa de las inscripciones y está sacando muchas comorbilidades en vacunación anticipada, no por grupo etario como se está haciendo ahora. Pero eso Bien. depende mucho de provincia y no depende de nosotros. Bueno, es una persona como este muchacho que tiene esta situación debe cuidarse muchísimo, ¿no es cierto? Si bien todos nos tenemos que cuidar, Totalmente. él debería estar bastante resguardado. El tema es que toda persona vacunada, no vacunada, que haya tenido la enfermedad, debe seguir cuidándose extremadamente con todos los protocolos existentes. El descuido es favorecedor de la enfermedad. Entonces debemos manejar los protocolos y aquel que tiene una patología de base debería exagerar los protocolos más de lo que se hace para evitar enfermarse y que eso le traiga una consecuencia que puede ser no predecible en ningún momento con este coronavirus, que no sabemos cómo se sigue comportando o cómo se va a seguir comportando, porque ha tenido tantas variantes, tantos cambios desde que comenzó la pandemia, que cada día nos sorprenden más las cosas que se van descubriendo de este virus. Lamentablemente tenemos una circulación viral importante de 3 cepas fundamentales, sobre todo en Gran Buenos Aires y Cava, que son la cepa del Reino Unido, o variante como se dice ahora, la Manaos, y en un 33% la nueva cepa, que es la cepa andina, que se descubrió en Perú. Y solamente un 4% de circulación de la variante Wuhan, que fue la originaria. En nuestra zona no sabemos exactamente qué cepa está dando vueltas, digamos así, porque no tenemos capacidad de hacer diagnóstico genómico de los pacientes que tenemos positivos acá en nuestra ciudad. Bien. Doctor, otro televidente me comenta que tanto él como su esposa se inscribieron para esperar el turno de la vacuna el 27 de febrero. A su señora la vacunaron el 14 de abril, dice, y yo ni noticias, tengo 66 años. ¿Qué pasa? Pregunta. Y eso habrá que chequearlo o tendrá que entrar en la página de la provincia, que puede que haya salido el turno y él no lo recibió. Si fuese así, va a tener que hacer el reclamo correspondiente y si no, tener que llamar a un 0800 y plantear la inquietud que tiene con este turno. Bien. Doctor, noto también que hay una mezcla de desinformación, ansiedad, expectativa en los adultos mayores. Ya hubo varios casos de adultos mayores de 80 y de 90 que me plantean preocupados cuándo van a recibir la segunda dosis, porque oportunamente le habían dado una fecha antes que se decidiera distanciar la primera dosis de la segunda. Entonces están preocupados porque no saben cuándo les va a llegar la segunda dosis. Bueno, esa expectativa ya estaba más o menos cubierto, que según el gobierno nacional determinó que la segunda dosis se iban a poner a los 90 días de la primera en todas las plataformas. El único cambio que hubo es que aparentemente Sinopharm se va a hacer como segunda dosis a quienes la recibieron con las dosis que llegaron hace la semana pasada, y ahí quedaría concluida la plataforma Sinopharm. El tema es que tuvimos inconveniente con adultos mayores, que no vamos a tener provisión de vacuna Covishield porque el laboratorio Serum de India ha dispuesto retener toda la producción de vacunas para su población
dado que ha tenido un número creciente de casos positivos diariamente. Por ejemplo, los otros días India tuvo 370.000 casos en un solo día. Si bien tengamos en cuenta que India tiene una población de 1.300 millones de habitantes, 370.000 como que es un número como son los nuestros de acá. Pero ellos están privilegiando vacunar a su población y no distribuir vacunas. Bien, doctor, entonces, las personas que se han vacunado o han recibido la primera dosis de esa vacuna, ¿qué deben hacer? ¿Tendrán que volver a vacunarse con otra vacuna, con Sputnik No, o con otra? no, no, deberán esperar que llegue en la plataforma AstraZeneca a través del convenio de fabricación, digamos así, entre lo que fue el laboratorio nuestro de Max Biens de Argentina y México, o que ahora están retenidos en el Estados Unidos y que empiecen a mandar esa y no la Covishield y seguir vacunándolo. A ver, Bien, el tema es cuando las vacunas son de igual plataforma, aunque sean de distintas marcas, se podrían usar, pero no hay intercambiabilidad de vacuna. Si yo recibí Sinopharm, como segunda dosis no puedo recibir Sputnik, claro. porque son plataformas totalmente diferentes. Es decir, no hay intercambiabilidad. Sí Sí, puede haber intercambio de la misma marca, de distintas marcas, pero de la misma plataforma. sí, eso lo entendí, doctor. Lo que yo le preguntaba es que si no hay muchas posibilidades que lleguen la segunda dosis de la Covishield, si deberán volver a aplicarse la primera dosis, pero de otra vacuna, es como volver a empezar. No lo sabemos cómo se puede hacer la estrategia, probablemente lo que se puede hacer es algún estudio al azar de un grupo de gente que tenga una sola dosis y pasado determinado tiempo hacerle dosajes de anticuerpos y valorar qué cantidad de anticuerpos tienen y hacer una deducción estadística y pensando que tantos pacientes tuvieron tanta respuesta, puede que con una dosis puedan tener más tiempo de espera para una segunda, pero eso va a ser una cuestión a determinar, lamentablemente por la cantidad de dosis que tenemos, que no son las esperadas en cantidad para hacer más rápida la vacunación. Es un tema Bien, muy complejo para responder esta pregunta y lo que hay que decirle es tener paciencia y empezar a preocuparnos cuando transcurran 90 días desde la primera, ahí vamos a tener mucho mayor preocupación. doctor, cuando les llegue la segunda dosis a todos estos adultos mayores, ¿van a recibir la notificación por mail como recibieron la primera? Tal cual, de la misma manera, la misma notificación. Bien, o sea que tienen que seguir atentos al correo electrónico porque de un momento a Hay que otro puede haber revisarlo novedades. permanentemente. Perfecto. Revisarlo permanentemente porque puede haber incluso aquel que puede entrar en la página, aunque a lo mejor eso le signifique mayor ansiedad o desgaste emocional, pero chequear porque a lo mejor no le llegó el mensaje y está en el listado de personas a vacunar. ¿Qué ha Claro. pasado? Sí, 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 sí. Bueno, doctor, ¿alguna otra novedad? La novedad es que estamos a la espera que nos lleguen las vacunas en cantidad suficiente, que continuemos vacunándonos, que sigamos protegiéndonos entre todos, porque la única manera de que lleguemos a buen camino de esta pandemia y esperando la vacuna, que es la solución definitiva. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Mañana volvemos a contactarlo. Va a ser un gusto, Víctor. Hasta mañana. Hasta mañana.